¿Qué otro lugar, si no es la gestión pública y la política, nos va a dar esa posibilidad de directamente influir en esa toma de decisiones que tiene que ver con la gestión de los recursos que nos ofrece nuestro país? Sí, nosotros tenemos que orar, porque esa es la base, ¿no? Pero también tenemos que actuar y tener acciones concretas y prácticas para que los demás también se puedan sumar, ¿no? Bien, el primer punto de esta parte del programa está relacionado al tema de si el cristiano debería participar en política o en todo caso en la gestión pública. Sé que muchos de ustedes en redes sociales, tal vez en comentarios o en medios televisivos, se ha cuestionado el hecho mismo de que el ser humano, la persona, el ciudadano, por tener una fe o un dogma, es un impedimento para poder ejercer una función pública o laborar en el sector público, porque estaríamos imponiendo esta visión, esta manera de vivir, la fe misma de cada uno de ustedes. En relación a este primer punto, desearía que nuestros panelistas pudieran participar. Muy bien, se nos pregunta si el cristiano debe participar en la política o la gestión pública. Yo quisiera empezar con una pregunta que más bien nos invita a pensar si los cristianos estamos llamados a quedarnos en las cuatro paredes o estamos llamados a salir de las cuatro paredes. Quiero iniciar con esa pregunta porque creo que nos ayuda a entender, si es que conocemos la respuesta real, que debemos estar saliendo de las cuatro paredes, que estamos llamados a hacer influencia en todos los aspectos y todas las áreas de la sociedad. Y esto incluye la política. Entonces, en principio, es eso. Realmente sí tenemos que participar en ella porque nosotros estamos llamados también a influenciar esas áreas, ¿no? Ser esos agentes de influencia. Ahora, eso lo había comentado ya Jorge, porque nosotros somos llamados a ser luz y sal a donde quiera que vayamos. Pero adicionalmente a eso, me encantaría agregar un punto que tiene que ver con la toma de decisiones. Realmente nosotros como cristianos y como hijos de Dios sabemos que también tenemos un llamado de ser buenos administradores, ¿no? De ser buenos mayordomos. Y esto significa que todos los recursos que el Señor nos ha dado en esta tierra, nosotros tenemos que ser capaces de administrarlos de la manera correcta, de una manera eficiente, de una manera honesta y transparente. Entonces, cuando nosotros entendemos que ese es nuestro llamado, por el simple hecho de ser hijos de Dios y ser colocados en esta tierra, entonces tenemos que reflexionar qué otro lugar, si no es la gestión pública y la política, nos va a dar esa posibilidad de directamente influir en esa toma de decisiones que tiene que ver con la gestión de los recursos que nos ofrece nuestro país. No, por supuesto que probablemente a algunos tal vez también les interese el mundo empresarial y por supuesto las empresas también manejan sus recursos, pero aquel sector que tiene el poder para tomar decisiones sobre ellas es la gestión pública y lo podemos hacer a través de la política con mayor incidencia. Entonces yo creo que eso también nos llama a como cristianos a ver la necesidad e importancia de participar precisamente en estos lugares y que son lugares para nosotros también, ¿no? Entonces, añadiendo a lo de ser buenos administradores, creo que nosotros también tenemos que reflexionar si es que nosotros queremos quedarnos en ser simplemente los espectadores de lo que está sucediendo o también poder ser protagonistas de aquel cambio que nosotros queremos ver, ¿no? Y nosotros, bueno, la misma palabra también dice, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Estamos llamados a tener una fe que da frutos. Entonces nosotros tenemos que llevar todas nuestras palabras a la acción y lo que creemos también llevarlo a la acción a través de los mecanismos que ya han sido creados en nuestro gobierno, en la sociedad, el cómo funciona, usar esos vehículos de los cuales estábamos comentando y la política siendo uno de ellos para poder traer ese cambio y por supuesto sacarnos de esa idea a la cabeza de que solamente tenemos que quedarnos sentados y ver y ser espectadores, pero realmente a ser protagonistas de aquello que nosotros vamos a ver, de ese proceso de cambio en el cual nosotros, si no somos nosotros quien lo provoque, ¿quién más lo va a hacer, no? Y además, para finalizar,
creo que el cristiano tiene una participación tan importante y particular en la política y la gestión pública porque nosotros tenemos una perspectiva diferente. Nosotros tenemos una perspectiva única porque ahora vemos las cosas a través de los ojos de Dios. Entonces es como nosotros hubiéramos ya despertado a la Matrix porque hemos recibido un nuevo espíritu, ¿no? O sea, somos nuevas personas, tenemos nuevos ojos, vemoslo todo a través de los ojos de Dios, a la luz de la palabra. Y uno puede ser un buen administrador, y no necesariamente ser cristiano, pero un cristiano sí va a estar siempre llamado a ser buen administrador. Por lo tanto, todo lo que, digamos, dentro de la gestión pública y política que está bien hacer, el cristiano lo lleva a otro nivel porque, nuevamente, ¿no? Tenemos una comprensión más allá de qué se trata servir y ser un buen gestor, ¿no? Gracias, Magda. Así es, como cristianos, además de tener la fe, el dogma que cada uno de nosotros tenemos, definitivamente somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos deberes y derechos los cuales no nos prohíben a participar en política. Por lo tanto, queridos amigos asistentes, damas y caballeros, los que estamos reunidos aquí, estamos en la total libertad de poder ejercer ese derecho, de poder participar. Y más aún si tenemos esa visión, esa cosmovisión en el corazón y el poder servir con nuestros dones y talentos. Gracias, Magda, por tu participación. Habiendo ya hecho este marco en relación a la participación del cristiano, como dice la palabra, irrevocables son los dones y el llamamiento. No a todos, no todos son cabeza, cola, pies, riñón, todos tenemos una función diferente y no todos están llamados a esto. Será Dios, será la convicción personal de cada uno si finalmente decide participar o no en política. Pero en el marco de esta participación ya definida, ¿cómo es que debería representarse? ¿Cómo es que debería llamarse? ¿Cómo es que el propio cristiano debería definirse en el ámbito de la política? Yo creo que lo primero que tenemos que pensar al definirnos en política es empezar por lo básico. Creo que tenemos que ser conscientes que somos llamados a ser ciudadanos con valores. Y eso aplica para absolutamente todo el mundo. Creas en Dios o no creas en Dios, realmente tienes que ser un ciudadano con valores. La diferencia va a estar en qué valores vas a representar y cuánto comprendes los valores que estás representando. Entonces yo creo que como primer punto, como cristianos, como jóvenes cristianos, ¿no? Y que nos interesa la política, tenemos que entender el rol que tenemos como ciudadanos con valores. Y eso nos llama a ser responsables con este deber a nivel de nuestra vecindad, al nivel de nuestra comunidad, ir creciendo, ¿no? Con el municipio, con la provincia, con el departamento y a nivel nacional también. Entonces, como primer punto, yo invito a que nos podamos definir como ciudadanos de valores y esto les va a permitir también hablar y poder conversar con personas que no necesariamente comparten su fe. Porque ellos también deberían entender que si queremos un mejor país, todos tenemos que ser buenos ciudadanos, ¿no? A eso tenemos que apuntar. Y nos da la posibilidad de a nosotros entonces enseñar, ok, pero esos son los valores que tenemos y que nos van a llevar a ese país que queremos y yo te voy a ayudar a conocer realmente esos valores. Ahora, eso también implica que nos podamos definir y reconocer como embajadores del reino aquí en la tierra. Y eso lo tenemos que tener súper claro. ¿Qué implica eso? Que todos aquellos valores como el amor, la justicia, todos los valores y pilares que realmente están constituidos en el reino, nosotros lo podamos traer aquí al nivel de la tierra y podamos aplicarlo, ¿no? A nivel terrenal. ¿Quién mejor que aquellos que conocemos la verdad y conocemos estos valores, ser los encargados de traerlo aquí a la tierra? Entonces también nos tenemos que definir como embajadores del reino y ejercerlo de tal manera. Y por sobre todo creo que tenemos que definirnos como servidores. Han comentado constantemente, ¿no? Y yo también estoy convencida de eso, que la política y la gestión pública es un espacio para poder servir a la nación, no para poder servirse a uno mismo. Ayer comentaba con mi abuelo que también ha tenido un recorrido político que me ha inspirado y
de hecho es parte de la cual yo también, por la cual yo también estoy aquí hablando sobre estos temas, les preguntaba, no, abuelo, mañana voy a hablar con jóvenes y que están interesados en la política, ¿qué les dirías? Y él me dice, bueno, yo creo que todos tienen que entender que la política es un lugar para servir y no para ser servido, y que incluso a la luz de la palabra sabemos que aquellos logros personales que no estamos limitados a tenerlos van a venir por añadidura, pero siempre y cuando nosotros busquemos primero el reino de Dios, y el reino de Dios es servir, y el más grande sirve al más pequeño. Entonces, si tenemos eso claro, entonces vamos a hacerlo de la manera correcta. Así que somos buenos ciudadanos, ciudadanos con valores, somos embajadores del reino y somos servidores, y tenemos que trabajar todos juntos para poder conseguir eso. Le mencionaba Paola hace un momento, realmente tal vez no todos estamos o tenemos el llamado de poder ejercer la influencia y este rol de embajadores en el reino, en la política o en la gestión pública, pero yo estoy convencida de que cuando cada uno de nosotros pone sus dones y talentos al servicio del desarrollo del país, ya estás haciendo política, ya estás sirviendo a tu país, y necesitamos que haya gente de diferentes áreas profesionales aportando para este desarrollo. Aquí mismo, ¿no? Podemos ver, y ya para ir terminando, hay personas que se están encargando de toda la transmisión en vivo, de poder hacer los reportajes, de hacer todo el mundo de la comunicación, algo que yo amo porque soy comunicadora. Hay personas que se han encargado de ver la parte logística de este evento. Entonces, tenemos diferentes áreas de expertise, y eso es lo que debemos comunicar a todo el mundo, seas cristiano o no cristiano. En la política venimos a servir porque queremos ver un mejor país, y tenemos que trabajar juntos. Como jóvenes tenemos que trabajar para poder ser ese recambio que vamos a necesitar y que nuestro país va a necesitar en el sector público, en la gestión y en la política. He tenido la oportunidad de reunirme con el congresista en su despacho, con el Ministerio No Más Violencia y Mensaje de Dios, del cual soy representante de Perú. Así que realmente es impresionante que en este momento estemos hablando de la violencia, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: ¿solo debemos orar o debemos accionar? Gracias por la pregunta, me encanta la pregunta. Y dicho sea de paso, creo que en algún momento, en un video que pude hacer con la plataforma Una Voz Diferente, justamente era una pregunta que yo también me planteé, y particularmente en el escenario que habían comentado al inicio, ¿no? Porque estamos viendo la crisis que enfrenta nuestro país, y a veces nos sentimos con ese deseo de querer hacer algo, y de pronto que nos sentimos restringidos porque no sabemos exactamente qué hacer. Y lo mencionaban antes, la oración es la base. Nuestra vida de oración realmente tiene que ser todos los días, en todo momento. O sea, nunca debemos dejar de orar. Entonces, tenemos que partir por eso. Esa, digamos que ya la tenemos que tener clara, ni siquiera tendríamos que cuestionar si es que nos toca orar o no, porque siempre debemos estar orando y clamando, porque todo lo que del reino ya se desató, pues también está aquí en la tierra, ¿no? Como la paz, por ejemplo. Pero eso también nos llama, y lo mencionaba antes, de que nuestra fe tiene que ser una fe de acción, ¿no? Una fe con acción. Entonces también estamos llamados a, con formas prácticas, poder involucrarnos y traer ese cambio, ¿no? Algo que estuvieron haciendo, de hecho, también con el congresista Muñante, y la iglesia tuvo un rol muy importante, fue en las marchas por la paz. Yo creo que esa es una gran acción que nosotros podemos tener para poder mostrar la posición que nosotros tenemos y queremos defender en nuestro país en mira de la crisis que estamos enfrentando. Es una forma de organizarnos y organizar a la iglesia, y de forma pacífica además. Entonces, esa es una forma en la que nosotros estamos actuando a corto plazo frente a lo que enfrentamos. Y creo que además tenemos que pensar en qué acciones tenemos que tomar a mediano y a largo plazo, ¿no? Hablaban de la formación, y tenemos que formarnos, continuar pensando en cómo podemos adquirir más conocimiento, estar más informados constantemente, porque también vemos que eso nos va a ayudar a, y yo creo que esa es una acción de largo plazo para los jóvenes particularmente, saber que vamos a asumir en algún momento cargos públicos y vamos a estar liderando, ¿no? en la gestión pública. Digamos que eso no sé, porque algunos tal vez tendrán 15 años, no sé, 16 años aquí, proyéctense a 20 años en adelante, pensar a largo plazo. Ese tipo de acciones también vamos a poder tomar. Y a mediano plazo, desde edades tan jóvenes, ¿no? Desde la adolescencia o jóvenes adultos, ¿no? Yo tengo
tengo 22 años, encontrar otros lugares también dentro del municipio donde podemos organizarnos como jóvenes y aún más como jóvenes cristianos para poder traer algunos proyectos que nos ayuden a nuevamente formarnos dentro de la batalla política, ¿no? Se está impulsando bastante y nuevamente, siguiendo el trabajo del congresista Muñante, la formación con respecto a conocer nuestra Constitución. Y esto lo planteaba en el video que les había mencionado antes, ¿no? ¿Por qué no como jóvenes podemos de pronto accionar y en ese accionar reunirnos para poder trabajar dentro de nuestros municipios, porque estoy segura que aquí hay muchos municipios representados, y poder de pronto promover, ¿no? A través de la participación juvenil, espacios donde traigamos talleres de formación sobre la constitución política, ¿no? O si estamos hablando de la ideología de género, si estamos hablando sobre el aborto, sobre la batalla pro vida, ¿por qué no pensar que de pronto trabajando unidos, ¿no? Como jóvenes, podemos traer este tipo de talleres o hacer un full day o hacer una activación, ¿no? Dentro de nuestro municipio o dentro de nuestra universidad que pueda traer este tipo de temas? Creo que algo que nos caracteriza a la juventud es que somos creativos y tenemos mucha energía. Hay que canalizar esa energía para poder tener acciones concretas como las ideas que les menciono, y al mismo tiempo en redes sociales se puede hacer un montón de campañas digitales y campañas de comunicación donde podemos promover estos valores y podemos promover esta formación, ¿no? Entonces, sí, nosotros tenemos que orar porque esa es la base, ¿no? Pero también tenemos que actuar y tener acciones concretas y prácticas para que los demás también se puedan sumar, ¿no? En Una Voz Diferente tenemos ese lema de poder dar la batalla política y la batalla cultural, y esto se da con acciones concretas porque es algo que tenemos que hacer a nivel terrenal, pero sin perder de vista la guerra espiritual, que es algo que todos nosotros entendemos, ¿no? Atrevernos a hacer una voz diferente es lo que buscamos, y aprovecho para agradecer, porque yo también estoy agradecida por este espacio que nos han podido dar y por la organización del equipo del congresista Alejandro Muñante, porque estos son los lugares que nos van a ayudar a entender qué acción podemos tomar y ser una voz diferente. Gracias, Maya.